Manuel, qué gusto de tenerlo con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, agradecido por la invitación. Únicamente aclarar que ya no soy representante del CONADE, me he retirado voluntariamente, pero Ah, en mi condición de analista, de investigador, analista, ok. no Perfecto, se muchas preocupen, gracias. voy a Bueno, dar mis criterios. Marcelo y Gabriela, le damos la bienvenida a este espacio. Bienvenido. Un Muy gusto buenos estar con días. ¿Podemos ustedes. tutearte? De entrada te preguntamos, ¿no? Perdón. Sí, 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 con toda confianza. Ah, fantástico, Yo mejor. quería empezar con una pregunta. Manuel, ¿cómo ves el tema este? Bueno, hablemos un poco del voto, ya que estamos hablando como analista, me da opción de además apelar a tu experiencia para ver un poco. ¿Cómo ves el tema de este llamado al voto nulo que hace el expresidente Evo Morales desde Chapare? Esto beneficia, efectivamente va a beneficiar a la izquierda, es un golpe a la democracia. ¿Cuál es, digamos, el criterio que tienes al respecto? Bueno, técnicamente todos sabemos que cuando se hace el cómputo oficial, se excluye el voto nulo y el voto blanco y solo se contabiliza los votos válidos. Eso significa que se incrementan los porcentajes de las candidaturas que han obtenido un voto legal, llamaremos así, o oficial, Ujú. y se incrementa en tal grado que van a obtener más diputados, más senadores y probablemente se acercarían mucho a obtener la presidencia. Por eso es que es un error político, desde mi punto de vista, convocar al voto nulo y blanco si es que quieres tener una influencia notable en el proceso electoral. Escuchaba esta mañana, perdón Ajá. Gaby, escuchaba Sí, sí, esta sí. mañana que algún analista decía, claro, además hay el riesgo de que Evo Morales diga, bueno, obviamente hay gente, porque lo vemos todos los días en la calle, bueno, la gente no está conforme, está molesta en algún caso, y en algún caso quiere ejercer su derecho de votar nulo o votar blanco, Sí, ¿no es cierto? Pero en este caso, la persona que lo haga va a tener que pensarlo dos veces. ¿Por qué? Porque seguramente, si vota nulo, ¿no? Evo Morales va a tomar su voto como ese voto nulo, como, me ha apoyado a mí, ¿no? Esa es la idea. ¿Coincides con ese análisis? bueno, hay gente que iba a votar nulo y blanco que ahora se está cuestionando si lo va a hacer o no lo va a hacer, porque tampoco quieren darle un cheque en blanco a Evo Morales. Pero hay unos datitos que yo quiero introducir de manera muy breve, en el sentido de que Evo Morales ha estado construyendo una estrategia dual desde mi punto de vista. Cuando se anula la participación de Eva Copa, que anunció que lo va a oficializar en estos días, ha dicho que también ha habido infiltrados y que ha habido acoso interno dentro de su partido. Ayer dos diputados evistas han dicho que sí, que evidentemente hay evistas en las listas de Morena. Y también tengo información de que Johnny Fernández habría logrado un acuerdo con el evismo para incorporar toda la bancada potencial que tiene Evo Morales del Chapare y de Cochabamba en las listas de UCS Fuerza del Pueblo. Esto significa que está actuando con una doble estrategia. Por un lado, va a querer meter un caballo de Troya, que es la bancada chapareña o cochabambina, en las listas de un partido, en este caso la UCS, y por el otro lado va a generar convulsión social con esto del voto nulo y blanco, porque incluso están abriendo casas de campaña. No se puede entender una estrategia de voto nulo y blanco con casas de campaña. Algo hay por detrás. Y por detrás podría haber la inscripción de Evo Morales como diputado en las listas de uno de estos partidos, con lo cual prácticamente tendría inmunidad parlamentaria, 5 años de tribuna política, porque el Parlamento también sirve para tribuna política, y con eso daría un batacazo días antes de las elecciones. De hecho, el Tribunal Supremo Electoral alertó de que habría, en algunos casos, hay gente que va a evitar, que se puede hacer, digamos, el reemplazo de candidatos hasta 2 días antes de las elecciones y que podría Sí. aprovechar eso precisamente y guardarse hasta el final esta carta para no ser descubierto, digamos, y para que que no haya ningún tipo, digamos, de traba para que esa persona pueda acceder al cargo. Podría ser, creo que como diputado, senador o como vicepresidente, ¿llegaría a eso? ¿Hay la posibilidad de eso? Mira, haciendo algunos análisis,
La posibilidad de que vaya como diputado yo diría que es la más alta. Como senador hay una sentencia que ha sacado el Tribunal Constitucional, la última, no me cortita el nombre, van a disculpar, Ajá. pero donde señala que incluso la repostulación tendría que ser excluida de la línea de sucesión constitucional. En otras palabras, han pensado los del TCP, que son progresistas, que Evo Morales podía haberse inscrito como candidato a senador. Pero como puedes llegar a la presidencia del Senado y estás en la línea constitucional, incluso hasta ese nivel podría estar siendo vetado Evo Morales, en aplicación de estas sentencias constitucionales que son medias raras, ¿no? Pero si va como candidato a diputado, no. Entonces es lo mismo ser diputado o senador, porque él no está pensando en ser presidente de la Cámara de Senadores y esperar la línea constitucional que se vaya a implementar. Él lo que está pensando es ser en el primer opositor, en desarrollar esta estrategia con una bancada parlamentaria troyana que pueda poner zancadillas en el proceso electoral, en la gestión del próximo gobierno, además de las múltiples dificultades que va a tener el próximo gobierno, porque sabemos que hay un fraccionamiento y eso tiene consecuencias políticas. No tener mayoría parlamentaria, puede llegar la oposición a ser gobierno, sin mayoría parlamentaria no se van a aprobar leyes fundamentales, no se va a cambiar el modelo, no se va a modificar partes sustanciales de la Constitución. Por lo tanto, el próximo gobierno va a estar amarrado de pies y manos, solo va a hacer reformas y va a estar entrampado como un gobierno absolutamente débil. Evo Morales está pensando en ese escenario también. Claro, claro. Complicado, complicado. Bueno, estamos a tres semanas, un poco más, un poco menos de 3 semanas, me parece. Y bueno, este hecho implica de que tú ves todavía que hay riesgos para este proceso, hay riesgos para que se realicen las elecciones. ¿Ves más riesgo para segunda vuelta? ¿Va a haber segunda vuelta? ¿Cómo estás viendo todo esto? Mira, yo creo que a todos les conviene que haya elecciones, tanto a Luis Arce, a todos, excepto a los magistrados autoprorrogados. Pero incluso hay un escenario favorable para ellos en caso de que Andrónico Rodríguez llegue a ser presidente. Andrónico Rodríguez va a tener la oposición de Samuel Tuto, Manfred y todos los demás. Va a ser el peor gobierno, el más ingobernable. Incluso lo de Arce va a quedar como un cuento de hadas. La ingobernabilidad para Andrónico va a ser terrible y ahí podría venir la tentación de gobernar con el TCP y de prolongar la existencia del TCP hasta el próximo año o probablemente un poco más, porque hay que recordar que una vez que tengamos nuevos parlamentarios el 8 de noviembre, tienen 45 días para elegir a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral que el 19 de diciembre se van, ya acaba ahí su gestión. No les va a alcanzar el tiempo. De 8 de noviembre al 19 de diciembre hay 41 días y la ley dice que mínimo tienen que ser 45 días para sacar la nueva convocatoria para elegir vocales. En consecuencia, la posibilidad de que no tengamos todavía vocales en enero, que se vaya a una elección municipal y la segunda parte de las subnacionales, de las judiciales, sea para el próximo año, es de terror. En ese contexto, tu pregunta es si hay peligros para el proceso electoral. Yo te digo que no creo que exista en el proceso electoral en sí mismo problemas, más que las amenazas del levismo. Lo que yo veo es que el resultado de las elecciones va a ser un gobierno débil, de crisis, y por lo tanto la democracia sí va a estar en riesgo, porque el próximo año va a haber una confrontación. No te digo entre izquierda y derecha, no te digo entre vistas y no hay vistas, sino que el próximo gobierno va a tener que tomar medidas duras y no creo que la gente esté en condiciones de apostar por un cambio, un nuevo gobierno que luego les traiga problemas a los bolsillos de los ciudadanos. Es decir, va a haber un alto precio que la ciudadanía va a poner al próximo gobierno para que haga bien las cosas y no se aproveche de las circunstancias. Manuel, ¿cómo estás? A ver, primero, ¿cómo se puede recuperar la confianza del electorado para que no se anule su voto? Uno. Y segundo, ¿qué se podría hacer, si podrías reiterarnos, por favor, qué se podría hacer para poder enfrentar o derrotar el voto nulo? Son dos preguntas claves, ¿no? Uno, ¿cómo garantizamos el voto del ciudadano?
ahí tengo algunas dificultades y algunos temores. El Tribunal Supremo Electoral ha señalado que ya no va a haber TREP, sino CIREPRE. Han hecho las pruebas y el vocal Tawichi Tawichi ha hecho declaraciones muy delicadas. Primero, se ha declarado disidente del TREP, es decir, dice que no está de acuerdo con ese instrumento. Segundo, han hecho las pruebas y ha vuelto a declarar que en el llenado de las actas hay problemas de los jurados, es decir, no saben sumar bien, no tienen buena redacción, no escriben bien, y que por lo tanto él habla de un sesgo de hasta un 10% de errores en el llenado de las actas. Esto es tenebroso, ¿no? Esto es de terror. Sí. Y luego dice que en el TREP no se va a incorporar el voto en el exterior, que es un 3 a un 5%. Según Tawichi Tawichi, el TREP, el sistema que debería darnos mayor seguridad, porque es transparente, de acceso a la ciudadanía y te sirve como control al cómputo final, dice que va a tener un sesgo del 10 al 15%. Han hecho las pruebas y han llegado a un 67% de efectividad del TREP, pero dice que no van a publicar las actas. Es decir, va a ser un conteo rápido, no va a ser un TREP. Ahí ya tengo un primer problema donde el voto ciudadano probablemente pueda ser alterado en el proceso de transmisión rápida y hasta que lleguemos al recuento final, que tarda 10 días, 12 días de acuerdo a ley, puede haber adulteraciones. En consecuencia, la única posibilidad que tendríamos de defender el voto ciudadano es hacer control electoral, pero va a haber dificultades porque no va a haber actas publicadas del TREP que nos sirvan para contrastar la información. Yo López tiene... Te escuchamos, sigue. Manuel, te escuchamos. Mil disculpas. Bueno, finalmente, respecto al voto nulo, si Evo Morales lo impulsa, hay que reírse, porque le va a dar, lo va a hacer crecer a Samuel, a Tuto, a Manfred, al grado de que puedan llegar incluso a sobrepasar el 30% o más todavía, y eso les va a dar mayores bancadas parlamentarias a las fuerzas opositoras. Entonces, si Evo Morales lo hace y hay gente que vota nulo, que lo hagan, ¿no? Pero hay consecuencias políticas. Bien. Joel López tiene una pregunta. Adelante, Joel. ¿Qué tal? Buen día, Manuel, y toda la audiencia. La siguiente consulta. ¿Por qué existe esta improvisación, si vale el término, de la ley electoral a diferencia de años anteriores? Y si cree que debería de cambiarse esta ley porque los candidatos actualmente y las tiendas políticas, las alianzas, están esperando a últimos días a dar alguna sorpresa en cuanto a sustitución de candidatos y nombres de sus postulantes, ¿no? Sin ir lejos, Eduardo del Castillo dijo que el gol se iba a meter en los minutos finales, ¿no? Recientemente. Si es necesario cambiar esta ley electoral para las siguientes elecciones. Gracias. Sí, ahora que se están viendo las dificultades, es importante hacer toda una reforma electoral, pero esa reforma no se va a hacer de manera inmediata, es una pena, pero lastimosamente venimos con esa normativa, hay vacíos, hay problemas y vamos a tener que ir a este acto electoral con esas reglas del juego, no podemos cambiarlas en este momento. Manuel, ¿qué grupos o sectores promueven el voto nulo en Bolivia y por qué? Sí. El Partido Obrero Revolucionario ha planteado el voto nulo, esa es una posición política tradicional que ellos tienen, y ahora Evo Morales, ¿no? Otras organizaciones han planteado votos nulos en otros procesos electorales. Por ejemplo, en las elecciones judiciales nosotros hemos impulsado el voto nulo blanco, porque ahí era un contexto donde los candidatos eran todos azules, elegidos por la mayoría parlamentaria de 2/3 del MAS. Pero este es otro contexto. En ámbitos electorales es casi imposible que más del 50% vote nulo o blanco, ya que eso significaría que Evo Morales tiene un respaldo impresionante, y eso no creo que se vaya a dar. ¿Y tú crees que este voto podría beneficiar indirectamente a algún partido político como tal? Sí, a los 2 o 3 primeros, por supuesto que sí. Les va a incrementar en un 5%, 7% su votación y podría incluso ser extraordinario
para un candidato que llegue, por decirte algo, al 40%, tenga 10% más que el segundo, prácticamente en primera vuelta podría elegirse presidente. Ahora, no sé si Evo Morales ha calculado ese tema, pero eso ya es aspecto de especulaciones en este momento. Claro, el voto nulo en todo caso afecta a los resultados finales, ¿no? De una elección. ¿O estoy Sí, equivocada? solo se lo toma como voto válido. Entonces, el voto nulo Claro. resta votación, pero incrementa proporcionalidad en la definición de diputados, senadores y presidente. Es efectivo, digamos, en ese sentido el voto nulo y blanco. Y los jóvenes, Marce, perdón, creo que te he cortado la Sigue, inspiración. sigue. Bien, los jóvenes, ¿qué papel tienen en esta tendencia para anular su voto, por ejemplo? Creo que no hay muchos estudios sobre eso porque te vas a dar cuenta que en las últimas elecciones, en todos los procesos electorales, sí ha habido voto nulo y blanco, pero han sido estacionarios, ¿no? Hay como una tendencia histórica, ¿no? Ya, Siempre va a haber la gente que dice, no voto por ninguno, ¿no? O raya toda la papeleta. Es legítimo, es un voto claro. legal, por si acaso, el voto nulo y blanco. Pero como estudios y como tendencia, este sería un proceso electoral distinto porque la capacidad que tiene el masismo, el evismo, de hacer una convocatoria masiva es extraordinaria. Nunca antes se ha hecho de parte de una fuerza política con cierta representatividad que la tiene, no la podemos negar. Otros partidos, por lo general de izquierda, pequeños, han hecho el voto nulo y blanco y por lo general ha sido muy bajo y no ha tenido efecto político. Bien, Manuel Morales, analista, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Un gusto tenerte y estaremos, bueno, en contacto en este, parece corto, pero a un largo camino por recorrer de aquí hasta noviembre, ¿no? Así es. Muchas gracias, el agradecido soy yo y que tengan muy buen día. Gracias. Igualmente, Manuel, Un gusto, gracias. un gusto. Bien, bien, esas fuertes declaraciones, ¿no? Sí, sí, Es, sí, sí.